Josafat es una palabra hebrea que significa Dios es mi juez. La nación de Lituania es ahora una gran mayoría católica, pero en un tiempo, en ese país la religión era dirigida por los cismáticos ortodoxos que no obedecen al sumo pontífice, y la conversión de Lituania al catolicismo se debe en buena parte a San Josafat. Tuvo que derramar su sangre para conseguir sus paisanos aceptaran el catolicismo. Nació en 1580, sus padres católicos fervorosos. Su madre le enseñó a mirar de una vez en cuando el crucifijo y pensar en lo que Jesucristo sufrió por nosotros. Y en esto le emocionaba mucho y le invitaba a dedicar su vida para amar más a nuestro Señor Salvador. De joven entró de ayudante de una vendedora de telas y en los ratos libres se dedicaba a leer libros religiosos. Esto le disgustaba mucho al principio al dueño del almacén, pero después, viendo que el joven se dedicaba como tanto esmero a los oficios que tenía que hacer, se dio cuenta de que las lecturas piadosas lo llevaban a ser más bueno y a mejorar y a cumplir mejor su deber, y tanto se encariñó aquel negociante con Josafat que le hizo 2 ofertas: permitirle casarse con su hija y dejarlo como heredero de todos sus bienes. El joven le agradeció sus ofrecimientos, pero le dijo que había determinado conseguir más bien otra herencia en el cielo eterno, y que para ello se iba a dedicar a la vida religiosa. La fortuna se encontró con 2 santos sacerdotes jesuitas que lo fueron guiando en sus estudios y lo encaminaron hacia el monasterio de la Santísima Trinidad en Vilna, capital de Lituania, y se hizo religioso, dirigido por los monjes basilianos. En 1604, al monasterio les siguió un gran grupo de amigos suyos y personaje muy sabio, Benjamín Rudzki, que será en adelante su eficaz colaborador en todo. En 1595, los principales jefes religiosos ortodoxos de Lituania habían propuesto unirse a la Iglesia de Roma, pero los más fanáticos ortodoxos se habían opuesto violentamente y se habían producido muchos desórdenes callejeros. Ahora llegaba al convento el más que iba a trabajar y a sacrificar por obtener que su nación se pasara a la Iglesia católica, pero le iba a costar hasta su propia sangre. Josafat fue ordenado sacerdote, pero su vida siguió siendo como la del monje más mortificado, muchas horas, cada día y cada noche dedicadas a la oración, lectura, meditación, sagradas escrituras y en los libros escritos por los santos. Como penitencias aguantaba los terribles fríos del invierno y los calores bochornosos del verano, sin quejarse ni buscar refrescantes. Cuando lo sorprendía una espantosa tormenta de lluvias, truenos y rayos en pleno viaje, lo ofrecía todo por sus pecados. Cuando los pobres estaban en grave necesidad, se iba de casa en casa pidiendo limosnas para ellos. Y la humillación de estar pidiendo la ofrenda por sus pecados por los demás pecadores, pero su especial mortificación era soportar las gentes ásperas e incomprensivas, sin demostrar jamás disgusto al resentimiento. Fue nombrado superior del monasterio en Vilna, pero varios monjes que allí vivían eran ortodoxos y antirromanos, con gran paciencia, mucha prudencia y caridad llena de finura y de santa diplomacia. Se los fue ganando a todos. Ellos se dieron cuenta de que Josafat tenía un don de consejo, que iban a consultar problemas e inquietudes y sus respuestas les dejaban muy consolados y llenos de paz. Con sus sabias conferencias los fue convenciendo poco a poco para que la verdadera iglesia es la católica y que el sucesor, San Pedro, el sumo pontífice, y que a él hay que obedecer. Con razón los enemigos de la religión lo llamaban ladrón de almas,
Como jefe de los monasterios tenía deber de visitar las casas para que pertenecían a la religión. Una vez fue a visitar oficialmente una casa donde vivían unos 200 hombres que decían que se dedicaban a la religión, pero que en verdad no llevaban una vida demasiado santa. El jefe de la casa salió furioso a recibirlo, con unos perros bravísimos, anunciándole que ya, si se atrevía a entrar allí, sería destrozado por esas fieras. Pero el santo no se acobardó, les habló de buenas maneras y los logró apaciguar. Ellos habían determinado echarlo al río, pero después de escucharlo y al darse cuenta de que era un hombre de Dios, santo y amable, aceptaron su visita, se hicieron sus amigos y aceptaron sus recomendaciones. Las gentes decían ahora que si repito el milagro antiguo, Daniel fue al foso de los leones y estos no le hicieron nada. En 1617 fue nombrado arzobispo de Polotsk y se encontró con que su arzobispo estaba el más completo abandono. Se dedicó a construir templos y a obtener de los sacerdotes se comportaran de la mejor manera posible. Visitó una por una todas las parroquias, redactó el catecismo y lo hizo circular y aprender por todas las partes. Dedicaba su tiempo libre a atender a los pobres e instruir a los ignorantes. Las gentes lo consideraban un gran santo. Algunos decían que mientras se celebraba misa se veía resplandores a su alrededor. En 1620 ya su arzobispado era otra cosa totalmente diferente. Pero sucedió que un tal Melicio se hizo proclamar arzobispo en vez de Josafat, mientras éste visitaba Polonia, y algunos revoltosos empezaron a recorrer los pueblos atizados de una revuelta contra el santo, diciendo que no querían obedecer al Papa de Roma. Muchos relajados se sentían molestos porque San Josafat atacaba a los vicios y a las malas costumbres. En 1623, sabiendo que la ciudad de Betix era la más rebelde y contraria a él, dispuesto a visitarla para tratar de hacer las paces con ellos. Sus amigos le rogaban que no fuera y varios le propusieron que le llevara una escolta militar. Él no admitió esto y exclamó: si Dios me juzga digno de morir mártir, no temo morir. El recibimiento fue feroz, insultos, pedradas, amenazas. Cuando una chusma agresiva lo rodeó insultándolo, él les dijo: sé que ustedes quieren matarme y que me atacan por todas partes, en las calles, en los puentes, en los caminos, en las plazas central y en todas partes. Me han insultado. Yo no he venido en son de guerra, sino como pastor de ovejas, buscando el bien de las almas. Pero me considero verdaderamente feliz el poder dar mi vida por el bien de todos ustedes. Sé que estoy a punto de morir y ofrezco mi sacrificio por la unión de todas las iglesias bajo la dirección del sumo pontífice. Los enemigos se propusieron a poner una trampa al santo para poderme matar. Le enviaron un individuo que todos los días llegaba a su casa por la mañana y tarde a insultarlo. Al fin, uno de los secretarios del arzobispo detuvo al insultante para que no faltara más el respeto al prelado, y esta era la señal que los asesinos buscaban. Inmediatamente dieron voz de alarma en toda la ciudad, reunieron la chusma y se lanzaron a despedazar a todos los ayudantes de San Josafat. Cuando él vio que iban a linchar a sus colaboradores, salió al patio y gritó a los atacantes: por favor, hijos míos, no golpeen a mis ayudantes, que ellos no tienen la culpa de nada. Aquí estoy yo para sufrir en vez de ellos. Al oír esto, los jefes de la sedición gritaron: que muera el amigo del Papa, y se lanzaron contra él. Le atravesaron de un lanzazo, le pegaron un balazo y arrastraron su cuerpo por las calles de la ciudad y lo echaron al río Dvina.
Era el 12 de noviembre de 1623. Meses después, los verdugos se convirtieron a la fe católica y pidieron perdón de su terrible crimen. El Papa ha declarado a San Josafat patrono de los que trabajan por la unión de los cristianos.